Me llamo Brando, tengo 22 años, estudio y trabajo. Entre semana y en las tardes curso la carrera de economía. Por las mañanas y los fines de semana hago las veces de conductor de aplicación con el carro de mi papá. No es el trabajo ideal, pero me permite acomodar mis horarios y pagarme la escuela. La rutina es agotadora, pero así he podido mantenerme a flote y ayudar a mi mamá. Hace aproximadamente 1 año y medio, un viernes, me acuerdo muy bien, regresaba de la facultad cansado como siempre. Llegué con la urgencia de meter el coche, pero entonces noté que mi vecina, como era su costumbre, había dejado el suyo estorbando. Refunfuñando, tuve que dejarlo mal estacionado momentáneamente para entrar rápido a la casa y usar el baño. Apenas puse un pie dentro, mi mamá me llamó desde la cocina. Me dijo que me estaba buscando la hija de Sara por teléfono y me mostró su celular. La hija de Sara. El nombre me sonaba, pero en ese momento no podía ubicarla del todo. Mi mamá notó mi expresión y entonces me dijo que la hija de Sara quería que llevara a su mamá a hacer un trabajo y la trajera de regreso. Ya sé quién es Sara, una amiga de mi mamá. Se dedica a hacer trabajos, más bien hace embrujos y cosas de ese estilo. La gente la busca mucho, tiene mucho dinero, le va muy bien. Estoy muerto de cansancio, ma. Se lo dije en voz baja para que no me escucharan del otro lado de la línea. Te van a pagar 2,000 pesos. 2,000 por un viaje, lo pensé por un momento. Era una cantidad considerable para solo manejar un rato, y siendo sincero, necesitaba el dinero. Suspiré y dije que sí. Me dieron una dirección para recogerla. Pensando en que podría aprovechar el tiempo, metí mis apuntes en la mochila para repasarlos mientras esperaba. Al llegar a su casa, la vi salir con una expresión tensa. Alguien la ayudó a cargar una maleta en la cajuela del auto. Se acomodó en el asiento trasero y durante la mayor parte del trayecto permaneció en silencio. Solo en un momento murmuró un agradecimiento y mencionó que la persona que solía llevarla tuvo un problema, que por eso me llamaba a mí para darme la molestia. No es ninguna molestia, le dije. Cuando nos acercábamos al destino, noté a varias personas esperando afuera, en la oscuridad de la calle. Había algo en la postura de todos ellos, en la forma en que miraban hacia el auto incluso antes de que nos detuviéramos. La desesperación es fácil de reconocer. Uno acude a un brujo solo cuando ha agotado todas las demás opciones. Seamos realistas, no es algo barato. Además, la forma en que la sociedad trata estos temas te hace sentir que estás invirtiendo el dinero en un engaño. Eso pensaba yo. Creía que todo era una farsa. Un simple espectáculo montado para quienes necesitan creer en algo. Recibieron a Sara como si la misma presidenta estuviera llegando de visita. Le abrieron la puerta y la ayudaron a bajar. Estacioné el carro frente a la casa y antes de descender, noté el llanto de un bebé filtrándose entre los ruidos apagados de la noche. La colonia era tranquila, con faroles altos que proyectaban luz blanca sobre la calle limpia y el camellón, en donde una hilera de árboles frondosos agitaba sus ramas aún húmedas por la lluvia. Estas personas que contrataron a Sara quisieron ser de utilidad con la maleta, pero ella se negó rotundamente. Me pidió a mí que la ayudara a bajarla y a meterla a la casa.
La vivienda tenía una fachada sencilla pero bien cuidada, con una reja baja y un pequeño zaguán del que pendía un foco amarillo. El patio delantero era pequeño, un sendero de piedras lo separaba en dos. La lluvia reciente había transformado el pasto en una superficie resbaladiza, con charcos oscuros donde el agua se mezclaba con la tierra. La maleta tenía ruedas, pero aún así fue difícil de llevar, ya que hubo que cargarla cuando atravesé ese jardín. El camino de piedras obligaba a avanzar con pasos calculados, brincando de una a otra para evitar el fango. Detrás de la puerta principal, el llanto del bebé sonaba más claro, intermitente y desgarrador, como si en toda la casa no existiera más que su eco. Adentro de la casa, Sara me pidió que le subiera la maleta a la mesa del comedor. Después de hacerlo, me encaminé hacia la puerta, pero ella me pidió que la esperara un poco. Abrió la maleta, se le quedó viendo al contenido y luego me dijo que me acercara. Me preguntó si había dejado bien estacionado el carro, porque necesitaba que me quedara a ayudarla. Se puso a sacar unas botellas y las acomodó en la mesa. Se veía que quería concentrarse, pero los llantos del niño no la dejaban. «Voy a revisar», le dijo Sara a esas personas. Me tomó del hombro y me llevó con ella. En la cocina no era, en el patio de atrás tampoco, ni en el baño de visitas ni en la cochera. Cuando estábamos subiendo las escaleras, la señora de la casa se acercó a nosotros para acompañarnos, pero Sara le dijo que no subiera. ¿Qué estábamos buscando? El origen del llanto del bebé. Había un niño llorando en la casa, al mismo tiempo en que no había ningún niño llorando en la casa. A ver si me explico. Revisamos las habitaciones, closets y armarios, en los espacios entre la cama y la pared. Inspeccionamos los baños, una oficina, un cuarto que había en la azotea y también debajo del lavadero. No había ningún niño. Habiendo revisado toda la casa, llegamos a una conclusión escalofriante. Esos chillidos venían de todos lados y de ninguna parte. Se movían de pieza según donde nos encontráramos. Ese era el motivo por el cual habían contactado a Sara. Ahora sí, dígame, ¿desde cuándo empezó? La señora de la casa nos dijo lo siguiente. Los llantos comenzaron hace 6 semanas. Primero eran intermitentes como los de cualquier bebé inquieto en la madrugada, pero pronto se volvieron constantes. Es insólito, ilógico e imposible de aceptar. Una casa no puede llenarse de llanto sin un origen, sin una cuna, sin un niño. Buscamos en cada rincón, pegamos el oído a las paredes, salimos a la calle en plena madrugada tratando de seguir el sonido, pero siempre parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, como ustedes ya pudieron ver. Como si el aire mismo lo trajera y lo dejara suspendido, como si la casa hubiera aprendido a llorar por sí sola. No hay noche que no se escuchen. Al principio creíamos que era cuestión de paciencia. Que fuese lo que fuese, se iba a terminar cansando, pero no. Cuando por fin logras acostumbrarte al sonido, este se transforma en gritos. Cuando estás a punto de dormir, a pesar de ellos, se convierten en alaridos. Un lamento agudo, inhumano, que atraviesa las paredes.
Ya nadie descansa, hemos intentado de todo, llamamos a un sacerdote, bendijimos las habitaciones, rociamos agua bendita en las esquinas, nada funcionó. Hasta pensamos en vender la casa, pero las 2 veces que alguien ha venido a verla, la pregunta ha sido la misma. ¿Alguien podría callar a ese niño? Nosotros solo nos miramos en silencio porque no hay respuesta. Nadie lo ha visto, nadie sabe de dónde viene. Después de haber analizado la situación, Sara estaba lista para actuar, pero antes, las cuentas. Les va a costar tanto. 46,000 pesos, unos $2,200. La señora caminó rápido para tomar su bolsa. Aparentemente ella ya estaba lista con esa cantidad o la cantidad que fuera necesaria. Sara tomó el dinero y lo puso en una bolsa que llevaba al hombro. Me pidió que sacara esto y aquello de la maleta con una voz tan baja que apenas si la oí. Cuando terminé, nos ordenó a todos que cerráramos los ojos. No discutimos, seguro estoy de que nadie quería ver. Entonces empezó. El sonido del vidrio chocando contra las paredes fue lo primero, seguido del goteo espeso de los líquidos que traía en sus botellas. El comedor se llenó de un hedor penetrante. No era alcohol común, sino algo viejo, fermentado, mezclado con hierbas que ardían en la nariz. Sara tiró sal en el suelo, luego ceniza, luego algo más, entonces prendió fuego. Los llantos del bebé se movían por la casa, no desde una habitación, sino por encima de nosotros. Entre nosotros, dentro de nosotros. Eran muchos, no uno. Sara se llevó una de las botellas a la boca, bebió, escupió con un ruido bestial como si le desgarraran la garganta desde adentro. Tosió, jadeó, hizo un sonido como de algo atrapado en su tráquea. Y entonces la casa entera se estremeció. Su voz cambió, subía y bajaba de chillidos a gruñidos, de chillidos a gruñidos, de súplicas a blasfemias. No era solo ella, había algo más en su garganta, hablando al mismo tiempo, como si se ahogara con 2, con 3, con muchas voces a la vez. Ese mismo día, pero por la mañana, cuando me desperté, no pensé que más tarde iba a presenciar el exorcismo de una casa. El chillido se instaló de pronto en la mesa del comedor, vibrando en la madera como si alguien lo hubiera depositado ahí, o como si ahora la mesa estuviera gritando en un tono agudo y desesperado. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué estaba pasando, cuando sentí la mano de Sara tocarme la piel. Me espanté, no me lo esperaba. Se acercó tanto que su aliento me rozó la oreja. Su voz no era más que un murmullo áspero, como si las palabras le costaran salir. ¿Puedes pensar en alguien que te caiga mal o un enemigo? Me quedé en blanco. No estaba preparado para esa pregunta. No creo que nunca lo estuviera. No tengo enemigos, no odio a nadie, al menos no de una forma tan intensa para considerarlo así. Pensé en la gente que me ha tratado mal, pero eran solo extraños, pasajeros groseros cuando trabajo como conductor, personas que me han insultado o menospreciado sin motivo, pero todos ellos desaparecen de mi mente cuando se bajan del coche. No los recuerdo, no me importan. No sé por qué,
Pero entonces pensé en mi vecina, la que siempre deja su coche atravesado en la entrada y me obliga a maniobrar como idiota cada vez que llego a casa. No me ha insultado, ni siquiera me ha dirigido la palabra, pero su descuido, su desinterés, su insistencia en ignorar que me estorba, me llena de una rabia silenciosa. Creo que es la única persona que realmente me cae mal. Su rostro apareció en mi mente como si la hubiera mandado a llamar, como si hubiera dado clic en un archivo de imagen en una computadora. 1, 2, 3, y el llanto se acabó. Todos ahí sentimos la misma clase de alivio cuando se hizo silencio, y eso que yo no tenía 6 semanas escuchándolo, sin poder dormir y sin saber de dónde venía. Teniendo solucionado el problema, ya solo quedaba una pregunta: ¿por qué? Sara se limitó a decirles que alguien se los debió haber transmitido como una enfermedad. Definitivamente alguien que no los quería o que no le caían bien. Al oír eso, di un trago amargo. Sara me pidió que recogiera unas cosas y las metiera en la maleta. Mientras lo hacía, recorrí la casa con la mirada y vi el desastre que ella había dejado a su paso. El suelo cubierto de sal y ceniza, las botellas rotas esparcidas por el comedor y su contenido formando manchas oscuras en la madera. En las paredes aún escurrían rastros de líquido espeso, dejando surcos pegajosos que reflejaban la luz de las lámparas temblorosas. El techo estaba tiznado y ennegrecido, como si las llamas hubieran querido alcanzar algo arriba antes de apagarse. Terminé de guardar todo. Nos despedimos, salimos a la calle y nos subimos al carro sin decir una palabra. Los vecinos que tenían la casa también debieron haberse sentido aliviados. El silencio entre nosotros era espeso, como si aún lleváramos dentro los gritos que resonaban en la casa. Solo el motor rompió la quietud cuando encendí el coche y nos fuimos de regreso, dejando atrás algo que, aunque invisible, parecía seguir observándonos. Todo el camino sentí que aquella pregunta me ardía en la punta de la lengua, pero no me atrevía a hacerla. Poco antes de llegar a casa, Sara, como si todo el tiempo hubiera estado escuchando mis pensamientos, me dijo que me pidió a mí que pensara en alguien con quien tuviera algún problema, porque si les preguntaba a ellos, seguramente pensarían en una de las personas que se encontraban en esa misma casa. Esos llantos lentamente los habían estado llevando a que se odiaran entre ellos. La falta de sueño los tenía todos contra todos. Si pensaban en alguien que tuvieran cerca, los llantos no se iban a ir de esa casa. Volví a pasar saliva. Cuando llegué a mi domicilio, mi mamá me estaba esperando sentada en la mesa con una taza de té frío. Me preguntó si había cenado. Le dije que no y preparé algo ligero, aunque realmente no tenía hambre. Comimos en silencio, intercambiando solo frases cortas sobre cualquier cosa intrascendente. Mi mamá es muy sensible. Sé que si le hubiera contado lo que vi, se le hubiera ido el sueño. Después, cada quien subió a su recámara. Apenas toqué la cama, sentí el agotamiento arrastrarme al sueño, como si todo lo vivido esa noche fuera un recuerdo distante, algo que había quedado allá, lejos. Pero entonces el silencio se hizo presente, y en ese vacío lo escuché. El llanto. Primero suave, lejano, como un murmullo arrastrado por el viento.
Mi cuerpo entero se tensó. Pensé que era mi mente jugándome una broma, que después de tantas horas con ese sonido, mi cerebro simplemente se había quedado atrapado en el eco. Me tapé los oídos esperando comprobar esa teoría. No era un residuo en mi mente, el chillido estaba ahí, no en mi cabeza. Estaba en alguna parte afuera, deslizándose por la noche. Quise creer que estaba sugestionado. Tal vez la fatiga me estaba haciendo escuchar cosas. Di vueltas en la cama durante horas esperando que se desvaneciera, pero nunca lo hizo. Por la mañana, cuando abrí los ojos, el llanto seguía. Ya no era un grito solitario en la oscuridad, sino un lamento mezclado con los sonidos del día que comenzaba. Bajé a desayunar con la sensación de que algo estaba fuera del lugar. Mi mamá ya estaba en la cocina revolviendo el café. Antes de que pudiera decirle nada, levantó la vista y con absoluta normalidad me dijo: «Sí, yo también lo oigo». No estaba dentro de mi cabeza, se escuchaba algo lejos, lo suficiente como para ignorarlo si no le ponías atención, pero ahí estaba, mañana, tarde y noche. No creo que sea necesario explicártelo, tú también ya sabes de dónde vienen esos ruidos. De la casa de la vecina, la del carro estorbando en la entrada. Salí de casa sin pensarlo demasiado, con el impulso de quien necesita comprobar una teoría de inmediato. Seguí el sonido, dejándome guiar por el lamento incesante, hasta que mis pasos me llevaron a su puerta. De ahí venían los llantos, no cabía duda. La vecina estaba afuera, en el patio, fumando. Caminaba de una esquina a otra, inquieta, como un animal enjaulado. El cigarro se consumía rápido entre sus dedos y cada que daba una calada, exhalaba el humo con la misma desesperación con la que se escuchaban los gritos. Cuando me vio, sentí que estuvo a punto de decirme algo. Quizá pedirme un favor, quizá preguntarme si también lo oía, pero entonces reconoció quién era yo y en un instante su expresión cambió. Se hizo la desentendida como si nunca nos hubiéramos cruzado, como si yo no estuviera ahí, como si no fuera ella la que dejaba siempre su coche estorbando en mi entrada. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Todo el día me sentí culpable. Sí, me molestaba cuando me bloqueaba la entrada con su carro, cuando me dejaba encerrado o me impedía entrar, pero nadie merecía un castigo así. Después de unos días, ese castigo parecía que también era para mí. Obviamente no se escuchaba el llanto como en la casa donde se originaba, pero era molesto y constante. Hasta me daban ganas de recomendarle a Sara. Por cierto, a sus otros clientes les cobró 97,000 pesos. No me explico por qué ni qué cubrían, a mí se me hacía excesivo, aunque estoy seguro de que pensaría lo contrario si me estuviera pasando a mí. A mi vecina, la del carro, la visitó muchas veces la policía. Otros vecinos tocaban la puerta de su casa por la noche. A cada rato se escuchaba que alguien gritaba que callaran a ese niño, que muchos tenían que levantarse temprano para ir a trabajar. Yo vi que el DIF fue a verla, Servicio de Protección a Menores, hasta los bomberos. Todo tipo de personas revisaron la casa. Me duele contarte esto, pero ella no aguantó 3 semanas sin dormir. Resolvió el problema de la peor manera posible.
Y te digo que resolvió porque después de eso se acabó la maldición, se silenciaron los llantos. ¿Sabes qué? Me pregunto si se habrá regresado a la familia que lo tenía antes. Por supuesto que me sentía culpable. Que alguien estacione afuera de tu entrada es muy molesto, pero para nada merece la muerte. Le he dado tantas vueltas en mi cabeza y la verdad es que no quiero vivir con esa culpa. Había maneras de evitarlo, estoy completamente de acuerdo con eso. Podría haber ido a buscar a Sara o a alguna otra bruja. Podría haberse cambiado de casa o no sé, tal vez dejarse de estacionar en la entrada de los demás. ¿Por qué iba a ser mi culpa? Yo no sabía qué iba a pasar si pensaba en ella, al momento en que Sara me hizo la pregunta. Tuve que cambiar mi manera de pensar para dejarme de sentir mal. Una idea negativa por una que me causara satisfacción. De menos, ya nadie va a bloquear mi entrada cuando llegue cansado de trabajar o de la escuela.